Hola de nuevo, pues nada, bendita, bendita la agua. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, el hecho de Semana Santa, valorábamos muchísimo de que no lloviera, ¿no? Es increíble, porque como vas cambiando, ¿no? Por las prioridades que la vida va acometiendo contra nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que en Semana Santa la gente esté súper contenta es maravilloso, ¿no? Súper contenta y está lloviendo, o sea que realmente la gente cada vez está más concienciada, estamos más conectados, ¿vale? Y eso es muy interesante porque realmente crea, digamos, al fondo de toda una pequeña luz donde se abre la esperanza, ¿no? La esperanza de poder vibrar bien alto y vibrar en positivo, ¿no? Y además en abundancia, en amor. eh, Importante. Qué reflexiones, ¿no? Es porque hace un día así muy húmedo, ¿no? Que está muy bien, porque lo veo, además lo veo con las plantas que me rodean. En cuanto empieza a llover, no es lo mismo regar eh, que de repente pegue lluvia. O sea, está claro que la lluvia trae toda una serie de nutrientes de cara a las plantas, ¿no? Porque cuando llueve, a los pocos días, salvajemente, ¡buah!, florece todo mucho más, ¿no? Me estoy enrollando mucho, ¿eh? A ver, no, porque estaba pensando, el otro día me llamó la policía de Poliñá, me, me- me- aquí tenéis la foto y el comentario, ¿no? Me comentaron que había aparecido un enjambre de abejas y que si podía ir a rescatarlo y tal, sí. Yo lo que hice fue con ellos coordinar la seguridad del entorno, del lugar, y evidentemente siempre que aparece un enjambre, dependerá de lo cansado que esté para que levante el vuelo muy rápidamente o que el enjambre encuentre rápidamente una vía de acceso a un nuevo hogar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque los que no estáis muy metidos en el tema podéis de repente haber dicho, a ver, para, que no acabo de entender. Sí, lo he explicado alguna vez. Los enjambres salen, digamos, de una caja que ha sido, digamos, sobrellevada de miel, ¿no? O sea, de contenido. Entonces, cuando esa colmena, esa caja eh, llena, ¿vale? Y llueve, unos cuantos días llueve, ¿qué pasa? Que las abejas están dentro de la colmena. Entonces, normalmente las abejas todas no están dentro de la colmena. Hay un porcentaje muy elevado que cogen y van a buscar alimento y salen. Claro, en estas salidas, entradas, ese flujo crea que la colmena no se vea tan poblada, tan llena, ¿no? Porque va circulando, ¿no? Y además por la noche muchas veces, si hace calor o cualquier cosa, salen fuera para ventilar, hacen todo ese ritual, ¿no? Con lo cual las abejas, entre comillas, no están sobresaturadas de poco espacio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene un par de días de lluvia? Un par de días o más días de lluvia. Pues lo único que pasa es que principalmente las abejas no pueden salir. Como no pueden salir, están dentro de la colmena, porque está lloviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces es como cuando los marineros iban en un barco, ¿no? Estaban todos allá piñados y no cabían más, pero había tormenta y se tenían que recoger allá todos, ¿no? Y estaban allá todos hombro con hombro. Ellos sabían que para llegar a un lugar, pues tenían que estar todos allá, ¿no? Y cuantos más eran, más efectivo era el poder llegar, ¿no? Porque acordaros que pues, habían epidemias, etc. La gente moría por la mala alimentación, la bebida, el agua potable y todo, ¿no? ¿Cómo me enrollo? Bueno, total, que las abejas están dentro y de repente dicen, coño, pues si no hay espacio, si es que somos muchas, y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en la parte más lejana a la influencia de la reina,
quedaros con este dato, deciden que van a hacer otra reina. Hacen otra reina, ¿por qué? Porque se van a desdoblar. O sea, o una de dos, o se quedan y expulsan la reina vieja, o la reina nueva, en cuanto sale, pues si no se encuentra con la reina, lo que hace es salir con todas las demás, ¿no? Las que le siguen, ¿vale? Y tú dirás, ¿que le siguen? Sí, cuando le siguen son, digamos, ramilletes, el paquete, ¿vale? Son paquetes muy pequeños, ¿vale? Porque la influencia que esta reina ha tenido en su zona es la que se va con ella, pero son poco. Entonces son esas piñas, ¿no? Pequeñitas, que hablamos a veces de enjambres, digamos, primerizos, ¿no? De primavera, los primeros que aparecen y tal. A veces pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se encuentra la reina vieja con la reina nueva? Pues que hay un enfrentamiento, hay una pelea, ¿vale? Y en esa pelea llega un momento que una de las dos desiste y marcha, ¿vale? En el caso de que sea la reina mater, la gran reina, la iniciadora digamos, del nido, ¿qué pasa? Que entonces esa reina coge, marcha y se van con ella, ¿vale? La gran mayoría, o sea, deja casi vacío lo que es la colmena. Pero todas las que están volando y todas las que andan por ahí buscando alimento, buscando la vida para continuar con la colmena, ¿no? Todas esas no se enteran de que la reina se va, con lo cual van accediendo al nido cuando la reina ya no está, ya ha marchado. Eso es los nidos más potentes, más grandes que nos encontramos, y entonces la colmena queda con menos población, pero como ha habido mucha apuesta por parte de la reina y está preparada, hay una continuidad hasta que la otra es fertilizada, ¿vale? Hace el baile nupcial, sale de la colmena, pero ya hay una continuidad, ¿vale? O sea, no sé si me he explicado bien. ¿Qué quiere decir? Que los días de lluvia son el momento en que las alertas de máxima, o sea, el riesgo máximo de población, alimento, cría y cantidad de población, ¿vale? Se dan cuenta y es ahí donde se crea los enjambres, ¿vale? Y dirás, bueno, ya, pero cuando llueve y tal no tienen esa reina. No, es que claro, a partir de las lluvias, o sea, cuando tú tienes una semana de lluvias, ¿vale? A partir de las lluvias hay, digamos, lo que sería la formación de la nueva reina y a partir de ahí son 18 días, etc. O sea, más o menos, aproximadamente, ¿vale? De 18 a 20 días. Estaríamos hablando de que a partir de aquellas lluvias que pasaron, al cabo de 20, 18 días, aparece, digamos, los enjambres. ¿Por qué? Porque aparecen las reinas nuevas, ¿vale? Bueno, espero haber explicado. No sé por qué venía esto. Bueno, porque todo fluye, ¿no? En cuanto hablo de vibración, en cuanto hablo de sanación, pues pensar que uno de los seres tocados por la divinidad, uno de ellos serían las abejas, ¿no? Las abejas que vibran y que hacen el sonido principal, ¿no? El om, que es el sonido de fecundación, de creación, ¿no? Entonces, no sé, venía a cuento. Supongo que he querido comentar algo, se me ha ido la cabeza, me ha animado viendo el jardín. Estoy aquí ahora parado en el jardín de casa y estaba visionando todo, porque ayer pegó una lluvia impresionante, y estaba visionando cómo qué fuerza tiene la naturaleza para volver a recuperar las zonas que han estado secas y tullidas y dejadas de la mano de Dios, para con toda la fuerza del mundo, ¡bah!,
aparecer allá hay una explosión, ¿no? Tengo el huerto que está creciendo, que cada vez que voy a tener tomates y pepinos, no, calabazas no, calabaza es muy potente, muy grande y no quiero perder tanto espacio, pero berenjenas, tomates, pimientos, bueno, y ensalada, ¿vale? Ensalada digo, lechuga, ¿vale? De roura, de diferentes tipos. Y cebollas, importante. Ajos también. No, sí, la cosa está bastante... Y nada, pues ahí estaba haciendo un poco de tiempo porque estaba cayendo un poco de, ¿sabes? El, el chimichimi o como se llama en el norte, cuando llueve así, el chimichumi o no sé cómo lo llaman. ¿Cómo se llama esto? Cuando llueve pero no llueve, es como si te estuvieran escupiendo sin llegar a escupir. Bueno, nada, esto era eh, dejar, digamos, la huella. ¿Vale? La huella, siempre estaré con las abejas, ¿vale? Las abejas para mí son importantes. Y de hecho, todo venía por el tema de la llamada de Poliñá, de la policía de Poliñá, que yo, como os he comentado, pues coordinamos, pusimos un vallado, ¿vale? Y yo les dije, llamarme a última hora, que yo vengo y las recojo. El tema es que, evidentemente, la predicción que les hice de que ese enjambre posiblemente saldría volando antes de... Porque claro, muchas veces el problema es que yo cojo el coche, me voy para allá y cuando llego allá ya se ha ido. Entonces, no. Si un enjambre tiene, digamos, posibilidades de ser recogido porque se va a quedar, ¿vale? Es cuando ya han pasado una determinada serie de horas y siempre hay un riesgo de que cuando llegas han marchado, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, ellos tenían que llamarme a partir de las 5:30 de la tarde y no me llamaron. Con lo cual el enjambre salió volando, ¿vale? Siempre digo lo mismo, importante, si veis un enjambre, acordaros, quitaros el tópico de que los enjambres no pican, ¿vale? Pueden picar. Y pueden picar a saco paco. Por lo tanto, ir con prudencia, siempre llamar a un profesional, siempre pedir asesoramiento. Por mucho que veáis a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cualquier Telegram, a través de WhatsApp, a través de cualquier plataforma, veáis que hay gente que pone las manos, que toca los enjambres, que cuidado, porque hay diferentes tipologías, ¿vale? Hay diferentes razas y hay unas más agresivas, otras menos agresivas, unas que tienen, digamos, la característica de defender y ser, otras que genéticamente las han modificado o que ya vienen de un tipo de abejas muy dóciles, muy tranquilas. Entonces, cuidado con eso, porque tú puedes estar viendo manipulaciones, cogiendo rescates y tal, y no hay problema, y él ahí tal, valiente, y no pasa nada. Y un día tú se te ocurre poner la mano o se te ocurre tocar un enjambre y ese enjambre dependerá de su carácter, ¿no? Como individuo, dependerá de si es más agresivo o menos agresivo, pero también dependerá del proceso que haya pasado. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale de la colmena, acordaros que ellas cogen, digamos, el equipaje. El equipaje es parte de la miel que tienen almacenada, porque se van rápidamente y es como cuando hay un incendio, un fuego, cualquier cosa, que lo que hacen es cogen, llenan todo el buche y salen volando con la reina, ¿vale? Pero ya llevan, digamos, el diésel, ¿no? Ya llevan la reserva. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegan a algún sitio tienen reserva suficiente como para empezar a almacenar miel, ¿vale? En cuanto empiecen a edificar estructura de casa, de colmena. Y por otro lado, tienen autonomía, digamos, de fuerza de vuelo. ¿Por qué? Porque están bien alimentadas y pueden volar y tal. ¿Qué pasa
cuando va transcurriendo el tiempo y esas abejas, que todas están bien llenas y acompañan a la reina, va pasando el tiempo. Pues cuanto más pasa el tiempo, a partir de 24 horas, ya digamos que han consumido la miel que llevaban depositada, no han tenido tiempo de guardarla, reservarla, sino que les ha costado encontrar un lugar, se han colgado porque estaban cansadas en un árbol, ¿vale? Y la primera vez, bueno, si llevan pocas horas, pues no pasa nada, entre comillas. Ya no me gusta decir eso. Pero luego el tema es que cuanto más transcurre el tiempo, más peligrosidad se crea. ¿Por qué? Porque están, entre comillas, más vacías, ya pueden doblar lo que es el abdomen con la zona del culo, donde tienen el aguijón, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y llevo un cuarto de hora hablando, esto es increíble, es increíble. Es que se me va la flies. Con las abejas es increíble. El proceso mental mío es que es alucinante, es un milagro. Las abejas es un milagro. Pensar que las abejas, hablando en plata, son responsables directas de muchos árboles, de muchas plantas, flores, por especialidad, ¿eh? O sea, quiero decir, hay abejas que se dedican exclusivamente a ese tipo de árbol, ¿eh? Si no estuvieran esas abejas, a lo mejor no tendría continuidad. Diréis, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ya supongo que si me seguís en el canal de YouTube que tengo, ahí tengo muchos vídeos, tengo potencia ahí, ¿no? O sea, casi tengo 18.000 seguidores ahí de todo el mundo y tal. Y ahí sí que he comentado muchas veces cómo va el proceso, ¿no? Pero quiero decir que en cierta manera, ostras, es un tema complejo, ¿vale? Pensar que abejas que vivan en comunidad, estamos hablando máximo 15 variantes, ¿vale? 15 razas principales que pueden haber, ¿no? Pero las abejas solitarias son 22.000 variedades. ¿Os imagináis? Claro, 22.000 variedades. Quiere decir que ahí hay una diversidad de morfología, de formación de lo que es la captación del néctar. O sea, la morfología de cada abeja, 22.000, hace que determinadas flores no pueden entrar todos los polinizadores, no pueden entrar todas las abejas. Hay abejas con el flipón mucho más largo, ¿vale? O sea, más pequeñitas, o sea, por eso hay tanta variedad, ¿no? Como variedad de lo que sería vegetación, de lo que sería todo tipo de flores y árboles, ¿vale? Y frutas. O sea, en ese sentido, es que es alucinante. Cuando entras en este mundillo y además cómo se comunican, cómo, cómo están, digamos, captando, digamos, su realidad, ¿no? O sea, no ven igual que nosotros, no sienten igual que nosotros, aunque tenemos muchas cosas en común, ¿vale? O sea, nosotros, o sea, el tema de la vibración nos afecta muchísimo a ellas también, ¿vale? Por eso, de hecho, todo el tema del 5G está generando problemas tanto, tanto a las abejas como a los pájaros, está creando problemas verdaderamente duros y además somos inconscientes realmente de lo que se está provocando, porque a la pérdida de muchas abejas y variedad, en el sentido de las 22.000, nos vamos a encontrar con esta diversidad tan sublime que tenemos, que se va a ir reduciendo. O sea, habrán plantas y habrán flores y habrán árboles que desaparecerán. Y eso en la cadena trófica, en el sistema de mantenimiento del ecosistema, hostia, es muy duro. O sea, quiero decir, eliminar un tipo de flor es una cadena. O sea, eliminas
insectos, pequeños mamíferos, grandes, o sea, se van a Norris muchas cosas. O sea, mm, parece que no sea importante, ¿vale? Pero es más importante de lo que nos pensamos. Yo tengo un escrito en no sé dónde, donde pongo que la abeja es el pequeño engranaje, el más pequeño, del reloj de la vida, y que si falla, ese pequeño engranaje es el que hace rodar toda la cadena de engranajes, ¿no? Entonces, cuando tú sacas una rueda de una cadena de unas cremalleras, ¿vale? De engranajes, cuando sacas, eliminas ese individuo, ¡clac!, de repente esa rueda que afectaba a varias deja de afectar, con lo cual deja el movimiento, ahí se corta, ¿vale? Nada, que soy muy así reflexivo, 20 minutos, imagínate, anda. Hacía tiempo que no hacía un vídeo largo, así de largo. Pero bueno, ahora ya no llueve, ahora ya puedo salir. ¿Qué más? Bueno, que me tenéis que criticar, ¿eh? Con el tema del tema de mi humor, ¿no? Pero bueno, tengo más, ¿eh? Sin avisar, cualquier día de estos os meto otro regalito. Y a ver si os animáis. Y consigo activar la parte de la risa, que es súper importante. ¿Sabéis que hay una meditación budista que básicamente esta meditación únicamente es esto? Mirad, me saco las gafas. Y tú dirás, ¿por qué se saca ahora las gafas? Bueno, me saca las gafas porque que en cuanto me saco las gafas soy un chino. Y como estamos hablando de una meditación budista, que claro, es máxima seguida, ¿no?, por chinos o asiáticos, pues cambio el perfil y en vez de ponerme no sé cómo se llaman estas cosas que vas cambiando las caras y tal, pues únicamente me tengo que sacar las gafas y ya soy un chino. Entonces, voy al grano, porque estamos a 22 minutos, máximo 25, a 25 ya corto. Pues esta meditación es una meditación súper chula, porque en cierta manera es una meditación que lo único que hace es una mueca de risa. ¿Cómo te has quedado? Yo como un chino. Pues es esta, mira. Acordaros. No me he congelado, ¿eh? Estoy meditando, ¿vale? O sea, simplemente esta actitud, ponerte en posición de loto o estirado, como te vaya bien, o sentado, ¿vale? Ponerte así y de repente te cambia un montón de cosas. La información que pasa al cerebro es estoy bien, todo va bien. Y empieza a generar toda una serie de químicos y de reacciones a nivel de pensamiento, a nivel de todo, ¿eh? Una transformación, ¿vale? Pruébalo. El día que estés así un poco triste, no sé, por ejemplo, un día de lluvia o un día que pensabas programar algo y al final se rompió y te bajó, digamos, la vibración baja, ¿vale? Haz eso, ponte así, hazme caso. Te quitas las gafas, que siempre acabarás siendo más chino, y sonríe. ¿Recordáis las caras de Buda? Más o menos. Esa sonrisa. Sannan. Venga, la próxima más. Estar pendientes porque en breve, acordaros que el día 7, que es domingo, ¿es domingo? Bueno, es el día 7, ¿vale? Día 7 ya lo anunciaremos y tal. Haremos la terapia así grupal con caballos. Acordaros.
comentaros. Ya os tendré informado. Venga, espero que os haya gustado el vídeo. Hostia, es que lo cumplo todo. 53, 54, estoy ahí, soy un crack.